Yo también quiero sumarme a la bienvenida del resto de los grupos al señor gobernador en su primera comparecencia en la Comisión de Economía. Y quiero agradecerle también el contenido de su intervención, porque usted podría haber hecho una exposición técnica referida únicamente al informe anual y, sin embargo, ha entrado en cuestiones de fondo relacionadas con la situación del sistema financiero y lo que ha pasado en los últimos años. Yo creo que eso es pertinente, porque esta es su primera comparecencia, usted supervisa el sistema financiero y el sistema financiero está ahora en el centro de la preocupación de los ciudadanos. Normalmente está en un segundo plano, pero ahora está en el centro de la preocupación ciudadana. Yo por eso quería insistir en alguna de las cuestiones de lo que ha pasado previamente, no para mirar con ira al pasado, sino porque de ahí depende el diagnóstico de lo que ha sucedido y las correcciones que hay que emprender en el futuro inmediato. Porque los ciudadanos a los que nosotros representamos se preguntan una serie de cuestiones que no acaban de encontrar una respuesta plena. En primer lugar, las causas de lo que ha sucedido. Unos agujeros generados en las antiguas cajas de ahorros han llevado a la ayuda o rescate europeo, llamémosla como queramos. Y los ciudadanos se preguntan si la politización de esas entidades tuvo que ver con lo sucedido. Usted ha hablado de los SIP y ha señalado que efectivamente algo ha tenido que ver, que ha habido fusiones que no eran las más acertadas, este mecanismo de fusión en frío que no era el más acertado. Muchos ciudadanos se preguntan si también los riesgos crediticios emprendidos han tenido que ver con esa politización. Este es un tema en el que mi grupo insiste mucho y a menudo se trata por otros grupos como algo del pasado, como algo ya solucionado. Sin embargo, no estamos seguros de que sea así. Creemos que es un problema tal vez no tan grave como en el pasado, pero todavía vivo, porque el Fondo Monetario Internacional, en su revisión del sistema financiero, se preocupaba de que los órganos de gobierno de las antiguas cajas no contaminen a los nuevos bancos donde han situado su negocio financiero. Y en el memorándum de entendimiento europeo también se habla de estas cuestiones, ¿no? De que hay que mejorar la gobernanza, de que hay que separar y hacer incompatibles los consejos de administración de los nuevos bancos y de las antiguas cajas, que hay que a más medio plazo lograr que las antiguas cajas no tengan participaciones de control en los bancos. Entonces, mi pregunta es si usted cree que la politización de las entidades ha sido importante en lo sucedido y si es un problema ya solucionado o quedan pasos por dar para solucionarlo. Luego hay otra cuestión que a los que nos apasiona la macroeconomía a veces nos parece tema menor porque no trata de puntos del PIB, no trata de decenas de miles de millones de euros, pero que en términos de justicia social y preocupación social sí es importante. Y es el tema de las remuneraciones e indemnizaciones de los dirigentes que han llevado a las entidades a esa situación. Hay una gran indignación social, como todos sabemos, porque muchos de esos dirigentes que ya no están en las entidades han sido recompensados por quebrar las entidades. ¿Piensa el señor gobernador que se pudo hacer más para evitarlo y piensa que es posible incluso a día de hoy hacer algo o es un problema ya que no tiene solución? Entrando más en el papel directamente del Banco de España, muchos ciudadanos también se hacen preguntas y en este caso es una pregunta también personal porque yo como economista siempre he sido un gran admirador de la institución. Y ni ellos ni yo personalmente, ¿verdad?, conseguimos entender estos agujeros que ahora surgen, cómo no se detectaron antes por el Banco de España, con los inspectores y profesionales de primer nivel que tienen, o si es que se detectaron y se pensó que la mejor política era ganar tiempo. Pero es un dilema del que no hay salida. O no se detectaron a pesar de su tamaño, o se detectaron y se prefirió esperar. Y la otra cuestión de gran relevancia social, como han señalado otros grupos, es el tema de la comercialización de productos financieros, como las preferentes. Efectivamente, ¿qué solución se va a dar a esas personas? Porque parece que el rescate europeo complica una posible solución, porque algunos de esos acreedores no cubiertos de que estamos hablando son ellos. Claro, en teoría, el enfoque de la liquidación es correcto. Si una entidad está en quiebra, pues que sufran las consecuencias en primer término los accionistas y los acreedores. Pero cuando entre esos accionistas y acreedores hay personas que están allí por equivocación, pues el enfoque falla. ¿Qué tipo de solución se puede dar a estas personas que se pueden ver tratados como acreedores no cubiertos? Y en este aspecto, en el informe del Defensor del Pueblo se hacían algunas referencias al servicio de reclamaciones del Banco de España y a cierta insatisfacción de los ciudadanos que piensan a veces que el servicio de reclamaciones se preocupa más de la solvencia de las entidades que de las quejas de los usuarios
¿Piensa hacer alguna reforma del servicio de reclamaciones? ¿Piensa que funciona correctamente? Mirando ya más hacia el futuro, la gran cuestión, sé que le estoy haciendo muchas preguntas, igual que los demás grupos, algunas son más importantes que otras. Tal vez la gran cuestión ahora es cuál es el papel del Banco de España en este nuevo entorno, un entorno nuevo en que el Banco Central Europeo se va a constituir como supervisor único bancario. También existe la Autoridad Bancaria Europea. Ha habido 2 evaluadores externos estudiando el sistema financiero español, 4 auditores. Entonces, en medio de todo esto, no queda un tanto vaciado de contenidos el Banco de España. ¿Qué papel juega ahora en medio de tantas instituciones supranacionales y el nuevo supervisor único? Y no está, en cierta manera, por lo menos de momento, incluso tutelado en sus actuaciones de supervisión, que son las actuaciones centrales que le quedaban en el marco de la Unión Monetaria. Segunda gran cuestión, segunda, en mi opinión, en importancia a todas las que le estoy haciendo, es el servicio de inspección del Banco de España, algo del que trata el memorándum de entendimiento en su artículo 14. Ahí se hacen una serie de recomendaciones de que haya una revisión interna en el banco de los procedimientos de supervisión, que se logre que los resultados de la inspección se transformen rápidamente en actuaciones concretas, que se mejore la comunicación de lo que descubren los inspectores a la dirección. Bueno, implícitamente hay una crítica de la situación previa. Si todo esto hay que hacerlo es que hasta ahora no sucedía. ¿Qué medidas se van a emprender en el futuro inmediato para corregir estas deficiencias que nos señalan nuestros socios europeos? Yo anuncio la disposición de nuestro grupo, Unión Progreso y Democracia, a promover desde el Congreso también este tipo de actuaciones, y por eso hace un par de días registramos una proposición no de ley muy similar a una que registró el Partido Popular en la legislatura pasada para reforzar la independencia de los inspectores en la línea anunciada por este memorándum de entendimiento. Por otro lado, usted, como gobernador del Banco de España, es también miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. De hecho, el único español miembro, ahora que no hay un miembro en el Comité Ejecutivo. Si es posible, me gustaría saber también con qué espíritu aborda ese papel de miembro del Consejo de Gobierno. Si piensa que hay margen para más bajadas de tipo de interés o la política monetaria es ya la adecuada, si hay margen para más actuaciones no convencionales de compra de deuda soberana o de provisión de liquidez a la banca. Y un nuevo punto también que se abre en el contexto actual es el nuevo papel del FROB como protagonista de la recepción de fondos europeos y su canalización hacia la banca. Eso requiere cambios en su gobernanza. ¿Cómo ve el papel del FROB en el que participa el Banco de España en este nuevo entorno, en que va a tener un papel tan protagonista? Y querría terminar hablando, aunque sea brevemente, del informe anual también, porque efectivamente usted ha señalado un entorno internacional muy complicado, en que incluso las economías emergentes como China, Estados Unidos, se están desacelerando y, sin embargo, han anunciado una previsión de crecimiento del 1,5%, mientras que la anterior previsión oficial era el 1,7%, y el señor presidente del Gobierno el otro día hablaba de que hoy la economía española caía al 2%. Entonces, me ha sorprendido esta mejor previsión. ¿Considera que estamos tocando fondo o no es así? Desde nuestro grupo, que no tiene un conocimiento de los datos como Banco de España, desde luego, pero desde el análisis que nosotros hacemos, creemos que se están incrementando seriamente los riesgos a la baja en la economía española, que el escenario central puede ser el correcto, pero que los riesgos a la baja no están disminuyendo, sino incluso incrementándose, que todavía no hemos tocado fondo y que con las políticas actuales el doble círculo vicioso en el que está la economía española no está claro que se vaya a romper. El primer círculo vicioso, tan antiguo como la crisis de los años 30, es el de recesión, déficit público, ajustes, más recesión. Y el segundo, el que hay entre la deuda bancaria y la deuda soberana, que no acaban de clarificarse las condiciones de la ayuda europea, en qué medida tienen avales del Estado. ¿Piensa usted que hemos tocado fondo? ¿Piensa usted que con el rumbo actual estos dos círculos viciosos van a romperse? Nosotros tenemos ya preocupaciones sobre lo que puede pasar en el futuro inmediato con toda una serie de variables macroeconómicas. El consumo, por ejemplo, el componente más grande de la demanda agregada, ya estaba sujeto a un alto desempleo y creciente, a congelaciones o bajadas salariales, a la restricción del crédito.
la fuerte subida de los impuestos, sin duda, al menos a corto plazo, tiene que deteriorar el consumo. Esa situación de las familias puede afectar al riesgo hipotecario. La morosidad es baja, las familias pagan hasta el límite de su posibilidad, pero no es seguro que en el futuro inmediato el problema no se agrave. Las previsiones de crédito con mayores requisitos de capital probablemente sean también contractivas. La recaudación va a aumentar, aunque se suban los impuestos tan considerablemente como piensa el Gobierno, en medio de una recesión. ¿Cuál va a ser el coste del rescate bancario sobre la deuda pública española? Está ligado a la pregunta anterior de en qué condiciones exactamente se recibe la ayuda europea. Queremos suavizar la recesión creciendo en el exterior, pero ¿son creíbles las tasas de crecimiento de las exportaciones que prevemos cuando algunos de nuestros vecinos y principales mercados, como Portugal, Italia, están en la situación que están? Y por último, es cierto que el déficit por cuenta corriente se ha reducido, pero hay una fuerte salida de capital. Mientras esa salida de capital no pare, la financiación neta es difícil aumentarla. En fin, soy consciente de que son muchas las preguntas que hacemos los grupos. Dejo a su buen criterio la selección, aunque si puedo hacer una selección personal, creo que a lo largo de la exposición le he señalado sobre todo las que tienen que ver con la inspección y con el nuevo papel del Banco de España. En el tema de las remuneraciones, tampoco quiero dejarlo de lado. Bueno, este es un tema muy complicado. Ha habido en España últimamente, hay normativa reciente, el año 11, que permite, por primera vez de modo claro, entrar en esa materia. Ha habido ya actuaciones importantes del Banco de España y del FROB, importantes, en fin, significativas, del Banco de España y del FROB en esa cuestión. Y yo creo que es una justificación enteramente razonable. Es decir, efectivamente, y no solo de las entidades intervenidas, o propiedad o controladas por el FROB, sino de todas, efectivamente. Yo creo que es razonable el que exista una aproximación política a ese problema. A mí eso me parece razonable. Es un tema complicado, por muchas razones que todos conocemos, pero que el considerar que esa es una cuestión en la que hay que entrar, en la que hay que discutir una aproximación razonable y adecuada a la situación, yo creo que eso es una cosa perfectamente aceptable y que ese debate debe ser seguramente abierto y analizado, ¿no? No tengo ninguna noticia de que haya habido... aquí hay un punto, me parece que hay una conexión entre su intervención y la del portavoz del PNV. No tengo ninguna noticia de que haya habido ninguna inspección no hecha o resultado de inspección ocultado en ningún caso. Si he asistido, yo no lo conozco. De forma que no sé a qué caso se refiere, luego yo no lo conozco y la verdad es que dudo mucho que esa información responda a la realidad. Yo conozco la calidad de la inspección del Banco de España y conozco cómo se trabaja y me parece casi imposible que una inspección dejase de hacerse o el resultado se ocultase por razones políticas. Lo considero casi imposible. Pero claro, si hay pruebas, pues habría que... Pero si no hay, vamos, yo creo que eso es casi imposible en la situación de lo que es el Banco de España y cómo trabaja su inspección, ¿no? Efectivamente, el FROB va a tomar importancia, mucha importancia en los próximos meses. Hoy un periódico habla del nuevo director general del FROB como el banquero del reino. Bueno, en un sentido es cierto, en un sentido es verdad, ¿no? El FROB va a ser fundamental, es la entidad a través de la cual se canaliza toda la ayuda europea y va a tener un papel fundamental. Su actual gobernanza viene de cuando se creó, hace ya 2 años, hace ya 3 años, y no me parece imposible, ni me parecería ilógico que hubiese alguna adaptación a este nuevo papel tan importante. Claro, el FROB va a canalizar muchos miles de millones de euros en aplicaciones de fondos públicos. Luego, que haya algún reforzamiento de su gobernanza y alguna reforma, me parecería algo lógico. El FROB, efectivamente, va a ser muy importante y a lo mejor tiene que cambiar y tiene que ampliarse porque va a manejar un volumen
muy importante de dinero público, ¿no? Eso es evidente.